Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. Mente Comercial, entrenamiento y gestión de ventas. Sabemos de vendedores, sabemos de ventas. www.mentecomercial.com.ar. Delfina, ¿te imaginas que una medida primaria como para empezar a revertir la situación es trabajar con el circuito de la oferta, es decir, trabajar con la producción? ¿O hablas también de modificar las tarifas? O sea, porque revertir esto, no sé si se podría revertir ya el ajuste en tarifa es del 500%, no sé de cuánto es. Eso se puede revertir, porque básicamente los que se están llevando la torta y el beneficio son las grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces, tranquilamente uno puede tener leyes de protección a la industria y de protección a que ninguna persona se quede sin servicios básicos, o sea, luz, agua, gas, etcétera, ¿no? Eso se puede revertir y además Argentina tiene la potencialidad de ser autosuficiente y autoabastecida energéticamente. Lo que pasa es que matando el mercado interno hacen imposible que haya inversiones que valgan la pena. Y además no están poniendo de los 15.000 millones solamente del FMI. No es que fueron a YPF para que tengan la capacidad de explotar vaca muerta y solucionarnos el déficit energético. Se fueron en la timba financiera. Entonces, no es una cuestión de que las cosas se pueden o no se pueden hacer o que hay determinados límites. No hay decisión política. Hay decisión política solamente de financiar la timba financiera y la bicicleta financiera. Si hubiesen puesto la plata que pusieron en deuda, en hacer un país productivo, un país con empresas, con industrias, con autopistas, no estaríamos donde estamos. Es una vergüenza lo que hicieron en 2 años y medio. Es tristísimo. Entonces, la verdad es que además tienen la cara de decirle a la gente que vamos a estar peor por culpa de ellos. Entonces, la verdad que no... ¿Se puede hacer otra cosa? Claro que se puede hacer otra cosa. Hay muchos países que hicieron otra cosa. Entonces, la verdad es que lo que necesitamos es voluntad política, un cambio de paradigma y poner la economía en función de lo que necesita el país y la gente, y no los intereses de unos pocos. Por último, Delfina, no te robamos más tiempo y te agradecemos. Esta cuestión del déficit cero y de esto que se está instalando de no se puede gastar más de lo que uno tiene, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, esto ya lo decía, bueno, es un clásico, ¿no?, de este tipo de gobiernos y de este tipo de política económica. La verdad que de Keynes a esta parte, John Maynard Keynes escribe un libro en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, que se llama Las consecuencias económicas de la paz, en donde demuestra que asfixiando económicamente a Alemania, con esto de que tenían que repagar y que no podían vivir y qué sé yo, y matándola a Alemania económicamente, iba a ser peor. De hecho surge el fascismo y está la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿cuál es la lección que deberíamos aprender? Los estados, las democracias, cuando se las asfixia económicamente y se les dice que no pueden gastar más y que lo único que tienen que hacer es sufrir y tener hambre y tener ajuste y tener, digamos, surge lo peor de las sociedades. Surgen elementos fascistas, surgen elementos, digamos, neoconservadores, se erosiona nuestra democracia, y el mismo Keynes demuestra que cuando el Estado da un poquito más, y esa es la enseñanza después de la Segunda Guerra Mundial, donde el Plan Marshall le permite recuperarse a Alemania, básicamente, es donde se empiezan a acomodar las cosas, y el efecto multiplicador del Estado es positivo para toda la economía. El déficit cero que nos quieren vender ahora, además que hay que decir, es déficit primario, nos gastamos 3,3 puntos del PBI en pago de intereses de la deuda, lo único que va a hacer es agravar la recesión. Lo único, va a agravar la crisis, va a desproteger a quienes menos tienen, va a generar que haya menos inversiones en nuestro país. Es una vergüenza, digamos, y además que lea historia el equipo económico, que lean un poquito de historia, que hagan un poquito de laburo intelectual, gente que tiene títulos internacionales, por favor. La verdad es un insulto a la inteligencia que nos digan que ajustándonos vamos a vivir mejor.
¿A quién se le ocurre? No leyeron, repito, de la crisis del 30 hasta acá, no leyeron nada de cómo aplicaron el New Deal, qué pasó con la crisis del euro, por qué Obama mismo sale de la crisis del 2008 a partir del gasto del Estado y apalancar la economía. Digamos, ¿qué lectura de la historia económica hacen? ¿Cómo se les puede ocurrir que la salida a la crisis económica argentina es más ajuste? Es una vergüenza. Nos tratan de estúpidos. Bien. Esto es así. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Gracias a Delfina. ustedes. Muchas gracias y que te robamos mucho tiempo. Buenas noches. No hay problema. Chao, buenas noches. Delfina Rossi, charlando con nosotros en Digestión, economista, doctorada en ciencias políticas, ha estudiado y trabajado por el mundo, una joven economista que tiró mucho concepto en la noche. Sí. ¿Qué decirte? Fuerte de escuchar, sobre todo cuando íbamos a potenciar, volvemos al potencial de líder y de desarrollo. Vamos. Sí, fuerte ojalá que se llegue a algún acuerdo, uno le escuche cada maestrito con su librito, ¿no? Es al que escuchás, las mismas frases, escuchás por mi ley, creo que le da un infarto. Y si lo pones a Esper, creo que en algunas cosas coincide y en otras no tanto. Y bueno, y así vamos, no está fácil. Digestión, contenidos empresariales aptos para todo público. El mundo de los negocios explicado de una manera fácil, simple y divertida. Seguinos en nuestras redes sociales.